Buenos días, nuestro grupo está conformado por Estefanía Herrera, Laura Orjuela y Inés Libeco. El tema que nos correspondió son las elecciones públicas, los bienes públicos y el cuidado de la salud. El día de hoy nos encontramos en la Plaza de Bolívar porque es aquí donde se ubica la Casa de Nariño, el Palacio de Justicia, la Plaza Líbano, la Catedral Primada, el Colegio San Bartolomé y la Casa del Florero. Además de ser parte de un complejo de edificios gubernamentales, es acá donde sale la mayoría de las decisiones que afectan o mejoran el país. A continuación vamos a hablar sobre las elecciones, pero antes de eso debemos tener en cuenta la importancia del gobierno para esta. Empezando, todas las elecciones económicas son tomadas por individuos. Estas se clasifican en públicas y privadas. Una elección privada es la que yo realizo al momento de comprar un producto, es decir, esta elección únicamente va a tener consecuencias sobre mí, en este caso sobre la persona que ejecute la elección. En el caso de las públicas, son las elecciones que toma el gobierno, ya que son aquellas que pueden tener consecuencia o afección sobre el gran número de personas o en consecuencia en toda la sociedad. Bueno, como ejemplo de estas elecciones públicas, a continuación vamos a realizar una entrevista a un señor y le vamos a preguntar el motivo de su protesta. Bueno, nos encontramos con el señor Orlando. Entonces, señor Orlando, por favor, coménteme el motivo por el cual usted se encuentra protestando. Muchas gracias. Mi nombre es Orlando Ramírez. Soy aquí en Bogotá desde hace aproximadamente 3 años desplazado. Pero no soy desplazado por un grupo armado, sino por una multinacional. Si hubiera sido desplazado por un grupo armado, ya tal vez el Estado me hubiera reconocido como desplazado, porque yo tengo el 100% de pruebas. Pero desafortunadamente soy desplazado por una multinacional española que construyó una represa en mi tierra, en el Huila. La represa se llama El Quimbo y la multinacional se llama Engesa, integrante de un grupo italiano que se llama Enel. Esta multinacional pues llegó al territorio, o la llevó el Estado, o sea, llegó de la mano del Estado y se apoderó de nuestro territorio allá para la construcción de la represa. El Estado le ayudó con la policía, con el ejército, con el SMAT a apoderarse del territorio. Y la multinacional muy corrupta, cometiendo fraude a la licencia ambiental, que le fijó 2 áreas de influencia directa para que respondiera por los afectados, por las personas que iba a afectar con la obra. La multinacional desconoció una de las 2 áreas, precisamente donde estábamos por ahí el 70 o el 80% de los afectados. Y de forma corrupta, como le digo, pues desconoció los derechos de la mayoría de afectados, de la mayoría de gente, entre ellos yo. Yo era un habitante de la vereda donde construyeron la represa. La represa es gigantesca, ella afectó a 28 veredas de 6 municipios. Gigante, Garzón, Agrado, Altamira, bueno, otros. Y pues el Estado desde un principio, para ayudarle a apoderarse del territorio, para eso sí estuvo el Estado. Pero cuando nos vimos afectados o desconocidos por la multinacional, o que estaba cometiendo fraude al no censar a las personas como estaba obligada, acudimos al Estado y ya no lo encontramos. ¿Por qué? Esta multinacional muy corrupta volteó a todo el mundo. Yo digo corrupta porque yo creo, no sé si fue por medio de magia o por qué, pero en todo caso acudimos que al personero, que al alcalde, que al defensor del pueblo regional, que al procurador regional, mejor dicho, a los jueces, y todos a una sola fallando a favor de la multinacional. O sea, traicionando al pueblo y traicionando al Estado, que les estaba pagando a los funcionarios públicos para que garanticen los derechos de los ciudadanos. Y no, eso no, ellos garantizan, pero la impunidad de la multinacional. Y lo digo porque pues yo tengo pruebas de todo eso. Si yo digo acudí al personero, tengo por ejemplo 4 derechos de petición que ni me contestó el personero.
el alcalde le mandé como 5 cartas desde el río, y yo era pescador, diciéndole, mire lo que está pasando con la multinacional, dejando a la gente sin censar y ayúdeme, que el pescado se está acabando, por ejemplo, en algunas de esas cartas, porque yo le mandé cartas entre 2012 y 2015 al alcalde que había en ese tiempo, contándole la situación, la tragedia por la que estaba pasando. Pues yo era solo allá en el Huila, pero yo tengo hijos en los llanos y en ese tiempo estaban niños, estaban jóvenes, jovencitos, y a mí me tocaba pues responder por mis hijos. Comenzó a acabarse el pescado a comienzos de 2012 y le contaba yo al alcalde, por ejemplo, le estoy poniendo un ejemplo de cómo se voltearon todos los funcionarios públicos a favor de la multinacional. Ni siquiera me contestó tampoco nunca una carta de las 5 que yo le radiqué allá en la alcaldía. Y así todos. Tengo un documento donde un procurador regional, y allá, o sea, un procurador allá del Huila, le ayudó, le avaló con su firma a la empresa el desconocimiento que hizo la empresa de mi vereda como área de influencia directa. Y es la vereda donde estaban construyendo la represa. O sea, en la maldita multinacional corrupta, ni siquiera en la vereda donde hizo la represa, respondió como estaba obligada a hacerlo según la licencia ambiental. Y el Estado pues se puso todo a favor de la multinacional, pero de una forma descarada, contundente. Yo tengo el 100% de pruebas. Yo protesté allá 2 años en mi pueblo, cuando ya en el 2015 ya no resistí más en el río y me tocó abandonar el río, o sea, salir desplazado del río donde había pescado por más de 25 años. Y salí para el parque de mi pueblo, le avisé a las autoridades que yo salía desplazado y hice un cambuche ahí en el parque de mi pueblo y ahí protesté, así con pancartas como acá, pero con más pancartas. Y ahí estuve casi 2 años, 650 días, mientras que protestando, mientras que ponía tutelas y demandas. Pero no, esos jueces también, las pruebas del pueblo, mejor dicho, totalmente arbitrarios, fallando a favor de la multinacional, que ya estaba cumpliendo, que ya cumplió, que ya le cumplió a otros, que no sé qué. Y negándole los derechos, y yo no digo que corruptos solo porque me fallaron mis tutelas negativamente, sino que es que fallaron miles de tutelas y demandas a favor de la multinacional, como si fuera el pueblo el que le estuviera haciendo algún daño a la multinacional. Eso es una porquería. O sea, uno no cuenta con el Estado como colombiano, eso se pone a favor de las multinacionales, y entre el Estado corrupto y la multinacional corrupta nos aplastaron allá, nos dominaron porque nosotros luchamos harto, marchas, protestas, tomas de carreteras, tomas de la obra, bueno, exigiendo los derechos, demandas de todas las... Cero justicia, todo a favor de la multinacional, o sea, encubriéndola y permitiéndole que viole los derechos humanos. Y allá hizo lo que le dio la gana, depredó, saqueó las riquezas de los ríos durante 5 años, día y noche, entre 2010 y 2015. Y yo al no conseguir justicia allá, pues entonces me vi precisado a desplazarme acá a Bogotá en el 2017, ya va a ser 3 años. Voy a cumplir 3 años de estar acá. Creyendo, me desplacé acá con el 100% de pruebas de que yo era un habitante de la vereda, yo era hasta líder allá en la vereda, yo era un líder social, yo era presidente de los pescadores, presidente de la Junta de Acción Comunal, bueno, de todo. Y pues me traje todo el 100% de pruebas, pero no hay justicia, creyendo que aquí como está la Procuraduría General, que las Cortes, que todas esas grandes entidades del Estado, dije, pues allá sí hacen justicia. Yo creí que el influjo maligno de la multinacional era solo allá regionalmente, pero no. Eso es como un sistema a nivel nacional que favorece los intereses de las multinacionales, de los poderosos, y aplastan al pueblo, le niegan los derechos al pueblo. Y yo estoy sufriendo un desplazamiento forzado ya por más de 5 años, voy a cumplir 5 años de desplazamiento. Y sin esperanza prácticamente de encontrar justicia y teniendo el 100% de pruebas. A mí ni la multinacional ni el Estado me pueden decir, no, es que no le protegemos sus derechos porque a usted le falta tal prueba o tal. No, si yo vivía 25 años ahí en ese sitio, en esa vereda, naturalmente tengo que tener todo, y yo tengo todo, documentos, testimonios, certificaciones de entidades del Estado.
pero no valen nada porque los jueces ni las miran. Eso fallan es arbitrariamente a favor de la multinacional. Entonces, así a grandes rasgos ese es el caso, señoritas. Muchas gracias. Aquí en este ejemplo pudimos ver la afección que hubo a la empresa tomar la decisión de construir una represa. Afectó muchísimos campesinos de tal forma que tuvo un impacto negativo esta elección. La relación que podemos ver con las elecciones públicas fue el robo de propiedad que hubo por parte de una entidad privada en forma masiva hacia el pueblo. En este caso vamos a hablar del gobierno. El gobierno tiene tres funciones. La primera es la asignación de recursos, la propiedad privada y la distribución de ingresos y riquezas. Los políticos son elegidos por ocupar cargos federales y estatales. Los votos para los políticos son como las utilidades para las empresas. Los burócratas son los servidores públicos quienes administran la recaudación fiscal. Son los políticos quienes son la voz hacia el pueblo y por ello se debería prever la asignación correcta de recursos. Se dice que si un mercado asigna recursos lo va a hacer de forma ineficiente porque solo quienes cuenten con dinero van a poseer y van a poder adquirir y disfrutar esos recursos. El gobierno asigna recursos de manera eficiente de acuerdo a las necesidades del pueblo. Retomando el caso anterior, se puede observar un claro monopolio porque es el Estado quien ayuda a las necesidades de la entidad privada y no a las necesidades del pueblo.